Hola nuevamente, bienvenidos a este canal de YouTube. Si no te has suscrito aún, te invito a que lo hagas. Haz clic en el botón rojo de aquí abajo para que no te pierdas de contenido exclusivo acerca de derecho de familia, pensiones alimenticias y más. Hoy vamos a tratar de un tema de mucha actualidad que tiene que ver con las pensiones alimenticias y el coronavirus. Vamos a ver qué hacer en casos de tener que pagar pensiones alimenticias y no poder hacerlo, producto de que ya no tienes empleo, producto de que te redujeron el sueldo, producto de que quebró tu empresa o de otros factores que están incidiendo para que las personas no puedan acercarse a pagar las pensiones alimenticias en estos momentos. Vamos a ello. Primero, vamos a conocer cuál es el estado actual de las pensiones alimenticias en el Ecuador. Pues bien, el Consejo de la Judicatura del país dio a conocer que durante los últimos meses existe una reducción en la recaudación de pensiones alimenticias a nivel nacional. Y esto básicamente ocurre producto de factores leves y graves que ha provocado el coronavirus como tal. Factores leves. Producto del confinamiento y de la cuarentena, las personas y los demandados no han podido salir de sus domicilios hacia los bancos para depositar los valores por concepto de pensiones alimenticias. Segundo lugar, los bancos, las entidades financieras destinadas para el efecto tampoco han atendido a las personas en jornadas que normalmente lo venían haciendo y por eso estos valores no están registrados. Ahora bien, esos son los factores leves. Vámonos con los factores graves, que son los que nos atañen o lo que nos importa. En primer lugar, producto del estado de excepción, producto de la emergencia sanitaria y producto del tema del coronavirus, existen despidos masivos en el sector público y en el sector privado que hacen que las personas pierdan sus empleos y ya no cuenten con ingresos como para poder pagar las pensiones alimenticias como lo venían haciendo. Segundo lugar, producto del estado de emergencia, producto del estado de excepción y de factores del coronavirus, también existen rebajas o reducciones en sueldos y salarios que hacen que las personas ya no puedan seguir pagando un mismo valor como pensión alimenticia como lo venían haciendo. Por ejemplo, una persona que antes ganaba $1,000 y que ahora pase a ganar $800, ya no va a poder seguir pagando la misma pensión por cuanto sus ingresos ya no son los mismos. Sus ingresos han cambiado o han variado, por ende la pensión alimenticia también debería de cambiar o de variar. Tercer lugar, personas que son microempresarias o que han tenido un negocio y que lastimosamente se han tenido que declarar en quiebra producto de la emergencia sanitaria, ya no cuentan con ingresos económicos como para seguir pagando una misma pensión alimenticia. Y así, personas que ya no cuenten en sí con ingresos económicos ya no pueden seguir pagando estos mismos valores. Ahora bien, ya sabemos cuál es la situación actual o cuál es el real estado de las pensiones alimenticias, sabemos cuáles son los motivos por los cuales las personas ya no pueden cancelar estos valores. Ahora vamos a dar las soluciones. ¿Qué hacer en caso de no poder cancelar las pensiones alimenticias o de ya no poder pasar la misma pensión? Vamos a ello. Te voy a recomendar que le pongas principal énfasis a la solución segunda y a la solución tercera, porque las dos tienes que cumplirlas. De lo contrario, no solo que vas a generarse más deuda en el SUPE, en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias del Consejo de la Judicatura, sino es que además luego puede generarse una orden de apremio o un apremio personal total en tu contra, que básicamente es una prisión por alimentos. Entonces, para evitar tener una boleta de apremio, para evitar endeudarse más, te recomiendo que pongas principal énfasis en las soluciones segunda y tercera. La primera, trata de llegar a un acuerdo con la demandante o el demandante. Trata de llegar a una conciliación.
¿Por qué te recomiendo esto? Porque eso sería lo mejor que podría realizarse en estos momentos para poderlo presentar ante el juez o ante la autoridad. Te recomiendo que trates de hablar con la demandante o con el demandante y de explicarle tu situación o lo que ha sucedido. Explícale que ya perdiste el trabajo, que ya no tienes los mismos ingresos, que no tienes dinero y por ende ya no vas a poder seguir cumpliendo con el mismo valor de pensión. No es que no vas a cumplir, sino básicamente que no vas a poder cumplir con la misma pensión que venías pagando. Para que esta persona, es decir, para que la demandante o el demandante puedan entender tu situación y juntos puedan firmar un documento por escrito en el cual conste un acuerdo conciliatorio de rebaja de pensión, donde los dos estén de acuerdo de la situación. ¿Esto qué hará? Esto hará que inmediatamente ya no se te sigan cobrando los mismos valores, sino es que básicamente el juez convoque una audiencia o convoque a un reconocimiento de firma acerca del escrito presentado y pueda ordenar al sistema de recaudación o a pagaduría que la pensión se reduzca. Entonces, mi primera recomendación o solución es que trates de llegar a un acuerdo con la o el demandante. Segundo lugar, si no se puede llegar a un acuerdo por diferentes motivos, porque no quiere, porque está cerrada, porque básicamente no tienes ningún acercamiento con tu expareja, ex conviviente, te recomiendo que trates de pagar las pensiones alimenticias. Trata de pagar así sea una pensión alimenticia para que no adeudes más de 2 pensiones. Ese es básicamente el objetivo, no adeudar más de 2 pensiones. Porque si tú no pagas las pensiones alimenticias y adeudas más de 2 pensiones, podría inmediatamente la otra parte pedir que se convoque a una audiencia de revisión de apremio. Y si básicamente tú no asistes a esa audiencia o no llegas a un acuerdo o no puedes pagar los valores en ese momento como tal, el juez puede ordenar una orden de apremio personal total que básicamente es la prisión por alimentos. En otras palabras, el juez puede ordenarte una boleta de premio, una boleta de aprehensión. Y en tercer lugar, la tercera solución que te ofrezco es que inmediatamente, de forma urgente, hagas un escrito donde le expliques tu situación económica al juez y presentes un incidente o una demanda de disminución o rebaja de pensión alimenticia, para que el valor que se te está cobrando ya no sea el mismo. Básicamente esas son las 3 soluciones. Recuerda que la segunda y la tercera solución debes de cumplirla, debes de tratar de realizarlas porque de lo contrario podría empeorarse la situación. Ahora, si tú quieres saber cómo puedes hacer una demanda de disminución o de rebaja de pensión y no sabes, aquí te lo enseñaré. Aquí, en este canal de YouTube, tú aprenderás a realizar demandas de rebaja de pensiones alimenticias como la que estás viendo en tu pantalla, para que luego puedas presentarla ante el juez y ya no se te sigan generando cobros excesivos por cuestión de pensión de alimentos. Te enseñaré a descargar este formulario del Consejo de la Judicatura, formulario único para disminución de pensiones alimenticias. Te enseñaré a llenar de manera correcta el formulario y a su vez te enseñaré a realizar el anuncio de pruebas que luego van a ser practicadas en el juicio y que son el fundamento de la principal pretensión, que es que se rebaje las pensiones alimenticias. Si tú quieres saber cómo hacer todo esto, te recomiendo que hagas clic en el enlace que sale aquí arriba en la pantalla para que puedas ver inmediatamente el tutorial de cómo realizar una demanda de disminución de pensiones de alimentos. Bien, amigos, espero que este tema les haya solucionado en parte cada uno de esos inconvenientes legales en cuanto a pensiones alimenticias en tiempos de coronavirus, en cuanto a qué hacer si no se puede pagar pensiones alimenticias por pérdida o reducción de salario. Estaré atento para ir resolviendo más bien cada una de sus inquietudes que me hagan llegar. Me las pueden hacer llegar mediante los comentarios. Para esto les recomiendo que se suscríbanse para no solo poder tener acceso a más videos
de esta índole, sino también para que puedan preguntarme, hacerme más preguntas y yo poderlas resolver. Y también les recomiendo que me escriban a mi página web y a mis redes sociales, las cuales se las dejaré aquí abajo también en un link para que puedan acceder a ellos y poder estar más en contacto. Recuerden que yo soy el abogado Steven Reyes y estaré aquí para ayudarlos a resolver cada uno de sus preguntas legales o de sus problemas legales. Es un placer haber estado con ustedes. Gracias.